Tribunal Constitucional. Audiencia pública, la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 18 de octubre de 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Urani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli y Fernando Caya Jaén. Secretaria de las salas, doctora Janet Otaro. Muy buenos días, sírvanse tomar asiento. Damos inicio a la audiencia programada para esta fecha. Señorita relatora, dé cuenta de las causas. Señor presidente, señor magistrado, muy buenos días. A continuación daré lectura de las causas en las cuales he solicitado informe oral. Causa número 8, expediente 3414-2012, proceso de amparo, seguido por Juan Elías Solano Córdoba contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra el abogado Raúl Carranza Velázquez, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas número 13, 15, 25, 44 y 80. 25, 44 y 80. Se acumulan las causas para efectos de informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados, colegas todos. Por la ONP, Raúl Carranza, como ya lo ha relatado la cita relatora, voy a proceder a dar mi informe oral respecto al expediente 3414-2012, el demandante Juan Elías Solano Córdoba. La pretensión es que se restituya la pensión de invalidez que venía percibiendo. El demandante se le otorgó pensión de invalidez en mérito a un certificado médico que presentó. Sin embargo, cuando ese certificado diagnosticaba que padecía de una invalidez total, cuando este demandante fue evaluado por la comisión médica de la red asistencial Sabogal, se determinó que el pensionista no tenía menoscabo global y por lo tanto no padecía incapacidad. Por lo que en mérito de este diagnóstico, la ONP declaró caduca la pensión y por lo tanto, luego nuestra sala se declara improcedente la demanda. El expediente 3426-2012, el demandante Higinio Pajita Guadalupe, pretende que se le reconozcan los costos y costas del proceso. En este proceso de habeas data, señor presidente, la ONP se allanó a la pretensión del demandante, por lo que quedaba exenta del pago de costas y costos, por haberse allanado dentro del término de ley y más aún por ser una entidad del Estado. Sin embargo, el demandante interpone recurso de agravio constitucional para que se le reconozcan los costos y costas del proceso, por lo que también nosotros invocamos, señor presidente, para que se declare improcedente la demanda. Expediente 3430-2012, el demandante Gregoria Castillo Pajuelo, su pretensión es que se le reconozca año de aportaciones. Mediante resolución administrativa 18838-2006, de fecha 17 de febrero de 2006, la ONP otorga pensión de jubilación a la actora, ¿no?, en mérito a una carta de Orcinea y a un certificado de trabajo. Sin embargo, en las posteriores evaluaciones se determinó que por su empleador, Edmundo Rosenberg Importaciones, no había acreditado ningún tipo de año de aportación, más aún el certificado que presentó no acreditó de que éste había acumulado su año de aportaciones. La demandante no presentó ningún otro documento adjunto para que pueda crear certeza en el juzgador, por lo que también solicitamos, señor presidente, se declare improcedente la demanda. El expediente 3464-2012, el demandante Pablo Rivera Chancasanampa. Este demandante pretende se le reconozca pensión de jubilación minera. El demandante pretende, ¿no?, que se le reconozca pensión de jubilación minera por haber aportado un total de 15 años al Sistema Nacional de Pensiones en aplicación del artículo 15 de la Ley 25009. Sin embargo, se estableció que solamente acreditó un total de 12 años más 8 meses de aportaciones, por lo que no reúne los requisitos para poder obtener la jubilación minera, ¿no? Por lo que tanto son 20 años, señor presidente, que se necesitan para que pueda obtener esta pensión de jubilación, por lo que también nosotros solicitamos el 40% de la demanda. Expediente 3518-2012, Carmen Romero Chagra Vida de la Rosa,
se le restituya pensión de jubilación. A esta demandante, señor presidente, se le cortó la pensión porque los verificadores que estaban cuestionados por la Sala Civil de Huaura, ¿no?, se determinó que estos fueron los que habían hecho las verificaciones, por lo tanto le habían acumulado años de aportación. En las posteriores verificaciones se determinó que las empresas donde había acreditado no había ningún tipo de aportación, ni por tanto había un vínculo laboral que la acreditaba como trabajadora, por lo que también nosotros, señor presidente, solicitamos se declare fundada la demanda. Y el expediente 3625-2012, Fernando Claudio Rosales Anaya, solicita que se le restituya la pensión de invalidez que venía percibiendo. Este demandante percibía una pensión de invalidez, sin embargo, cuando la ONP lo invita para que nuevamente pase a ser evaluado para poder acreditar su condición de inválido, este señor se negó a ser evaluado, señor presidente. Por lo tanto, en mérito al artículo 35 del decreto de ley 19990, se le cortó la pensión que venía percibiendo hasta que el señor se someta a los exámenes de evaluación médica. Muchas gracias, señor presidente. Vistas las causas, al voto. Causa número 10, expediente 3419-2012, proceso de amparo, seguido por Benjamín Esteban Llerena Cueva contra el organismo de formalización de la propiedad informal COFOPRI. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Daniel Rodolfo Díez Polo. Parte demandante, doctor. Sí. Señor abogado, si va a colocar la medalla y puede hacer uso de la palabra. Buenos días. Con su venia, señor magistrado, vengo a hacer el informe oral del demandante, mi cliente, el señor Benjamín Esteban Llerena Cueva, en un proceso de amparo seguido contra el organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, como materia a la resolución recurrida que proviene de la Sala Civil de Cubamba, que revoca la sentencia de primera instancia y declara infundada la demanda. Mi cliente ha sido contratado en sucesivas oportunidades, primero como en un contrato de locación de servicios y posteriormente con un contrato administrativo de servicios, y en la última etapa, a partir del mes de enero hasta el mes de mayo, en un contrato nuevamente de locación de servicios. Posteriormente, del mes de julio hasta el mes de septiembre, otra vez en un contrato de locación de servicios, y por lo tanto se había producido un intervalo de aproximadamente un mes y medio entre la penúltima contratación y la última. La sala, en su sentencia que está siendo recurrida en este momento, asume como hechos probados que ha sido contratado a través de un vínculo laboral tanto en los contratos administrativos de servicios como en los contratos de locación. Y asume además de que mi cliente ha cumplido funciones idénticas en todo el tiempo que ha sido contratado durante las sucesivas contrataciones. Entonces, asumiendo que ha habido una real contratación laboral, ellos dicen que en el último tramo, por el hecho de haberse producido un intervalo de más o menos mes y medio y haberse efectuado un trabajo de aproximadamente 2 meses en la última contratación, él no llegó a cumplir con el periodo de prueba que se exige para la protección contra el despido arbitrario. En el último tramo estamos hablando. Entonces, por eso revoca la sentencia y declara infundada la demanda. Sin embargo, en los propios argumentos, en los propios considerandos de la resolución recurrida, no se establece el por qué le es exigible a mi cliente el cumplimiento del periodo de prueba cuando él ya había aproximadamente elaborado para la misma empleadora en idénticas funciones, más o menos 3 años consecutivos. Entonces, nosotros estamos solicitando a ustedes que tengan en consideración que no ha sido motivada debidamente esa resolución por el hecho de que no se ha exigido o no existe la motivación, no se ha colocado en los considerandos cuáles son los argumentos para exigir el periodo de prueba que se cumpla nuevamente, a pesar de que existen excepciones establecidas en el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. Y además porque existe legislación, jurisprudencia emitida por el propio tribunal, como son por ejemplo las sentencias en los expedientes 01032-2011,
sobre amparo, la sentencia en el expediente 01193-2011 también sobre amparo, y por último en el expediente 3539-2011 sobre amparo, que tratando sobre situaciones idénticas para personal que también ha sido contratado en idéntica condición que mi cliente por el mismo empleador, han sido declaradas fundadas las demandas a favor de los demandantes, y diciendo al tribunal de que no es exigible el periodo de prueba en estos casos. Eso es todo. Vista la causa, al voto. Causa número 11, expediente 3422-2012, proceso de amparo, seguido por Ramón Mena Morán contra la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Percy Jesús Coronado Canchán. Señor abogado, la sala le hace presente que a este tribunal debe usted asistir debidamente vestido. No es la forma de presentarse ante el tribunal. Señor presidente, en unos días solicitaría por esta vez que se me pueda eximir, y en la próxima lo voy a asumir la responsabilidad. Llamamos la atención por su actitud, señor abogado. Este es un tribunal que merece respeto, y creo que no solamente respeto al tribunal, sino a la sala misma, a los presentes. A fin de no atentar contra el derecho de defensa de su patrocinado, le vamos a permitir, pero haciendo constar que este es un inconducto. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente, señores vocales y colegas presentes en esta sala. Efectivamente, como se tiene de auto, señor presidente, mi patrocinado llega a ingresar el 24 de mayo del año 2008, habiendo sido contratado por la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. El cargo que ocupó inicialmente y hasta el final fue el cargo de controlador y guardián del albergue municipal Los Peregrinos, más piscina de la subgerencia que corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. Para ser explícito, mi patrocinado llega a laborar del 24 de mayo del año 2008 hasta el 4 de enero del año 2011. En el primer rubro, señor presidente, del 24 de mayo del año 2008 al 31 de diciembre del año 2009, mi patrocinado suscribe el contrato de locación de servicio. Sin embargo, después de ello, el 1 de enero del año 2010 al 4 de enero del año 2011 suscribe los contratos de locación de servicios. Pero en este lapso, señor presidente, existe dos vacíos que supuestamente aducen que mi patrocinado no llegó a trabajar, no ha tenido la continuidad de los 12 meses. Razón por la cual en el mes del 1 de abril del año 2009 al 30 de abril del año 2009 no suscribe ningún contrato. En este periodo, sin embargo, hemos acreditado en auto, señor presidente, con diversos documentos, que sí ha laborado, y es necesario aplicarse el principio de la primacía de la realidad, porque sobre ello pesan, señor presidente, no solo la versión nuestra, sino pesa un aproximado más de 20 recibos que son de recibos de recaudación, por lo propio de su naturaleza funcional que tenía mi patrocinado de guardián de un hospedaje. Recaudaba en forma diaria, expedía incluso las boletas, los recibos, al cual los pasajeros se hospedaban en el hospedaje de Los Peregrinos. Además de ello, incluso la recaudación diaria que tenía en este mes lo ha depositado a la municipalidad en mesa de partes. Y prueba de ello, incluso, señor presidente, en este mes que no contaba contrato, mi patrocinado ha sido sujeto de órdenes superiores, razón por la cual ha recibido memorándums, tanto el número 2009, el número 124, incluso carta que mi propio patrocinado informaba de sus labores cotidianas. Asimismo, cuando ya contaba el contrato de administrativo servicio, que es el CAS, en el periodo del año 2010, en el mes de julio y agosto de ese año, tampoco le vuelven a suscribir o firmar un contrato a favor de mi patrocinado. Por el contrario, le manifiestan a él que vas a cumplir un año y posiblemente vas a tener derechos, pero hagamos una cosa: hagamos firmar a tu hija para que pueda, en esos 2 meses, a nombre de tu hija te hacemos el contrato, pero usted va a trabajar. Y muestra de ello, de igual manera, señor presidente, obra en el anexo 5 y el anexo 6 de nuestra demanda
una serie de recibos de recaudaciones, recibos de ingresos varios que se ha depositado a la municipalidad, las recaudaciones que se pagan, incluso trabajó los sábados y domingos de esos 2 meses, señor presidente, lo cual demuestra que sí ha habido contrato, y lo que es cierto es de que la municipalidad ha encubierto contratos civiles por laborales, cuando en sí ya contaba sus derechos laborales, y mi patrocinado ya no tenía por qué suscribir ningún contrato porque ya se había dado la permanencia. Y eso lo dice el Decreto Supremo 03-97-TR, en el cual menciona que el artículo 77, que si el trabajador sigue o continúa trabajando, se da de una naturaleza permanente. Y eso es lo que ha sucedido en este caso, señores magistrados. Es más, después del mes de julio y agosto del año 2010, le hacen firmar los contratos de servicio administrativo, lo que daría lugar, señor presidente, la defensa solicita que se pueda aplicar el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, que es regulado por el artículo 26 de nuestra Constitución, el cual, pese que haya firmado los contratos, pese a la modalidad que haya, prima la irrenunciabilidad de los derechos laborales, señores jueces supremos en esta sala. Por último, la irrenunciabilidad de los derechos laborales lo dice en la sentencia 1154-2011, proceso de amparo, en el cual esta misma sala ha declarado fundada en un caso similar a estos procesos, la cual debe ser aplicable, por lo tanto declararse fundada y ordenarse la reposición inmediata a mi patrocinado. Vista la causa, al voto. Gracias. Causa número 14, expediente 3427-2012, proceso de amparo, seguido por el Sindicato Nacional de Unidad de Trabajadores de la SUNAT, SINAUT, contra la SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Juan Eduardo Armas Aguilar. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. La presente causa versa sobre la utilización del correo electrónico institucional que la SUNAT otorga a los trabajadores como una herramienta de trabajo para que este correo sea utilizado para fines sindicales. La institución tiene una proscripción al respecto. Está regulado en su reglamento interno de trabajo, que data desde el año 2003, en donde prohíbe cualquier uso indebido del correo electrónico institucional para, digamos, la norma es así, es suprainclusiva, dice para todos los casos opuestos a los fines laborales. El sindicato plantea justamente que se permita ese uso de correo electrónico institucional. Primera y segunda instancia se declaró la improcedencia liminar de la demanda. Nosotros vamos a exponer 2 argumentos específicos para que justamente se confirme la misma, en el sentido siguiente. Esta pretensión ya ha sido demandada por uno de los sindicatos, en donde justamente, adecuándose a la normatividad de la Ley Procesal de Trabajo, ha impugnado el Reglamento Interno de Trabajo en el artículo específico que prohíbe justamente el uso. Ahorita está en sede de casación, esperando justamente la resolución de la Corte Suprema. También, a nivel de la nueva Ley Procesal de Trabajo, uno de los trabajadores, que es justamente la novedad de esta nueva ley, en representación de todos los trabajadores de la SUNAT, en Tacna, también estamos llevando la misma pretensión que hoy vemos. El abogado y el estudio de la parte de este proceso es el mismo, justamente el proceso que se ventila en Tacna. Nosotros vamos a juntar las piezas procesales. En ese sentido, obviamente queda claro que hay una situación de litispendencia y también de incompetencia por no ser la vía correcta. Salvado este tema de las excepciones y defensa previas, y dado que el tribunal noblemente puede llegar al fondo del asunto, hay una situación bien compleja aquí. No es un caso fácil, porque simplemente sería aplicar la subsunción, ¿no? La técnica de la subsunción para una argumentación formal. Está la norma, está el supuesto y simplemente está la prohibición, y el trabajador no podría. Pero hay valores en juego. Hay valores en juego tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Valores en juego como la libertad sindical, que es justamente la vulneración al derecho fundamental que ha planteado la parte demandante. Sin embargo, en autos, y nosotros conocemos obviamente por las múltiples sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, para un poco restringir este derecho principio, en el sentido de darle el contenido esencial, y establecido 2 manifestaciones específicas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y dentro de a nivel individual y a nivel colectivo hay una parte estática y una parte dinámica. En la parte dinámica, que es justamente la organización del sindical, el demandante no ha probado la vulneración a este derecho fundamental. No hay ninguna prueba en donde el sindicato se haya visto recortado por esta proscripción en el uso del correo electrónico institucional. Muy por el contrario,
y las pruebas van a ser presentadas el día de hoy, el sindicato, existen 10 sindicatos en la SUNAT, o sea, el número de sindicatos se ha ido incrementando, y el número de trabajadores afiliados también se ha ido incrementando. Eso es una cosa curiosa, ¿no? Permíteme el correo electrónico institucional para aumentar mi número de afiliados, pero sin embargo está sucediendo una cosa contraria. Los demandantes simplemente a nivel de sindicato se pueden reunir, emiten sus acuerdos y interponen sus demandas como cualquier otro sindicato, por lo tanto está dentro de todo el ordenamiento jurídico. Un tema puntual aquí es justamente en qué pasaría si en el caso hipotético negado que se declare improcedente o se declare fundada la demanda. Tendríamos una cuestión bien puntual de jerarquía de obligaciones. Mire, póngase usted en esa escena, señores magistrados. Usted llega a su centro de trabajo como empleador y encuentra a su trabajador enviando correos electrónicos. Tiene obligaciones que cumplir y usted le puede decir, señor, usted tiene trabajador, tiene obligaciones que cumplir. Y el trabajador tranquilamente le puede decir, disculpe un momentito, estoy ejerciendo mi libertad sindical a través del uso del correo electrónico institucional. ¿Y cuánto tiempo te vas a demorar? ¿1 hora, 2 horas? No lo sé, no está regulado. Un problema muy latente en el caso de la SUNAT, que es una institución justamente que va al cumplimiento de fines que beneficia a todo el Perú. Para terminar, hay una jurisprudencia específica en donde los 2 magistrados aquí presentes, señor presidente, el doctor Callejayen también, bien claramente ha dicho, tampoco significa que los atributos puedan anteponerse a las obligaciones de trabajo. Está bien, un derecho fundamental no es absoluto. Si yo quiero libertad sindical, si yo quiero promocionar la libertad sindical, entonces no puedo con ello generar un incumplimiento de mis obligaciones laborales. Eso sería desvirtuar la relación laboral. También se ha señalado, si el empleador otorga al trabajador un correo electrónico o cualquier otra herramienta informática, es para fines vinculados con la labor que realiza el trabajador y no para conversaciones. Lastimosamente, y esto justamente lo que genera esta demanda, en el año 2010 se generaron muchas sanciones a trabajadores, sanciones a nivel de amonestaciones verbales y amonestaciones escritas, solamente ese nivel, pero por el uso indebido del correo electrónico institucional en el sentido de emplear este correo electrónico para insultar, para agraviar a las autoridades de la institución, y solamente, como le digo, a ese nivel. Nosotros no hemos capturado correo, no hemos hecho nada, simplemente los correos se envían de manera general a la administración y obviamente la administración se toma cuenta de lo mismo. Por esos 2 aspectos, tanto a nivel de improcedencia de la demanda como a nivel de fondo, solicitamos que se declare o improcedente o infundada la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 17, expediente 3440-2012, proceso de amparo, seguido por Leoncio Chamorro Valle contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la doctora Rosa Carol Sebastián Reyes, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 49. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados de este ilustre tribunal. En esta oportunidad voy a comenzar con el expediente 3440 del 2012. El demandante es el señor Leoncio Chamorro Valle. El demandante solicita se le otorgue pensión de jubilación minera completa. Sin embargo, en la verificación de autos se advierte que la administración ya le ha reconocido al demandante 8 años y 2 meses de aportaciones del Sistema Nacional de Pensiones. Sin embargo, el demandante, para que se le reconozcan mayor años de aportaciones, ha presentado un certificado de trabajo en copia legalizada, siendo el único medio probatorio adjuntado a su demanda. Sin embargo, como se encuentra ya establecido en la sentencia recaída en el expediente 4762 del 2007, es necesario, para que el juez pueda formar convicción, que se adjunten otros documentos, puede ser en copia simple, tales como boletas de pago, también liquidación de planillas y otros documentos. Por tales razones, al no haberse acreditado al no haber presentado estos documentos requeridos, solicitamos se confirme la sentencia de vista que declara improcedente la demanda. En el segundo expediente, 3534 del 2012, demandante Zenón Moreno, este señor solicita que se le reconozca también mayores años de aportaciones, ya que la administración ya le ha otorgado una pensión reducida al haber acreditado 5 años. Sin embargo, él solicita que se le reconozcan 6 años adicionales. Para aprobar estos años de aportaciones, también únicamente ha presentado un certificado de trabajo en copia legalizada.
no cumpliendo con las reglas establecidas en la sentencia 4762 del 2007, al no haber presentado documentos adicionales. Asimismo, en el caso de los certificados de trabajo es necesario que se adjunte la declaración jurada del empleador, cuyo representante legal adjunte también una copia del documento que acredite su representación. En tal sentido, señores magistrados, solicitamos que se confirme la sentencia de vista que declara improcedente la demanda. Gracias. Vistas las causas, al voto. Causa número 21. Expediente 3451-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Miguel Rolando López Aquino contra el juez del juzgado mixto de Villa El Salvador de la Corte Superior de Justicia Lima Sur. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Edwin Saúl Valera Mendoza y solicita el uso de la palabra para informar sobre hechos el demandante, el señor Miguel Rolando López Aquino. Señor Miguel Rolando López Aquino, ¿ha venido usted sin su abogado? Sí. Se va a limitar exclusivamente a los hechos de manera breve y concisa. Solamente hechos. Muy buenos días al ilustre Tribunal Constitucional y a la digna sala. El caso por la cual estoy presente en este hemiciclo de la máxima instancia del órgano de control de la Constitución, voy a referirme a mi caso concreto. Soy un dirigente del Distrito Judicial de Lima Sur, básicamente de San Juan de Miraflores, presido una federación de APAFAS Lima Sur. ¿Qué ha sucedido en mi caso? El juzgado mixto que despachaba el demandado, el doctor Giovanni Félix Palma, en un acto inaceptable me dicta mandato de impedimento de salida del país. Ante este hecho, mi defensa técnica ha presentado el recurso de apelación. Este mismo magistrado me ha declarado improcedente la apelación. A raíz de esto, hemos recurrido a una nulidad. Igual nos ha denegado, hemos presentado una queja. Es así que ya yo recurro al Tribunal Constitucional con la finalidad de que este mal precedente a las personas que no tenemos abogado, no sabemos mucho del derecho, pueda corregirse, que los magistrados tomen en cuenta que somos seres humanos y no podemos estar nosotros sujetos a un abuso de la ley. Yo considero, como una persona que modestamente conozco mis derechos, que un magistrado pueda tomarse la libertad, haciendo abuso de la ley, de impedir que yo salga del país. He sido invitado por la comunidad chilena a un evento educativo. He sido invitado a Colombia a 3 eventos y he perdido estos eventos que va a beneficiar el país justamente porque estoy impedido salir del país, señor presidente. ¿Qué delito se le imputa? Se me está imputando el delito de un supuesto actos contra el pudor, cosa que este magistrado, más allá de su postura, que yo lo considero arbitraria, de poder yo transitar libremente por el país y fuera del país, porque es mi derecho, me lo ha impedido en todos los niveles. Es por esa razón que pedimos que este Tribunal Constitucional deje un buen precedente para que los magistrados sepan motivar debidamente sus resoluciones. Es todo, señor magistrado. Señor abogado. Gracias. Gracias, señor presidente, señores miembros de este ilustre tribunal. En realidad, el accionante, mediante el presente recurso de agravio constitucional, lo que pretende es que se declare la nulidad del auto apertorio de instrucción de fecha 8 de agosto del 2011, por el cual pues se apertura instrucción al favorecido por el delito contra la libertad sexual, actos contra el pudor. Señor presidente, cabe señalar que ya este ilustre tribunal ha establecido que tanto la valoración de las pruebas como la asunción de la conducta imputada pues le corresponden a la justicia ordinaria, no a la justicia constitucional. Ahora, de la supuesta vulneración a la motivación de resoluciones judiciales, ya que el auto apertorio no tiene incidencia directa con las medidas coercitivas dictadas, pues estas pueden ser rebatidas o pueden ser objeto de protección a través de una acción de amparo, reparador en este caso, más no
o mediante el habeas corpus, ya que el auto apartado de instrucción no tiene relación directa o no con la vulneración a la libertad personal. Ahora, en el extremo de que al favorecido se le ha dictado la comparecencia con restricciones, en la cual se le ha establecido determinadas reglas de conducta, entre las cuales pues está la que señala se le ha impedido, ¿no? Se solicita el impedimento de salida del país. Sin embargo, pues el artículo 143 infine del articulado vigente del Código Procesal Penal establece de que el impedimento de salida del país tiene una vigencia de 4 meses. Entonces, en ese sentido, tratándose de que esto está, el auto apartado de instrucción es de fecha 8 de agosto del 2011, pues ya ha operado pues la caducidad, ¿no? En este extremo, pues el juzgado no ha emitido otra resolución en el cual pues se esté afectando la libertad de tránsito, ¿no? Ya que esto pues de pleno derecho ha caducado. Ahora, en este extremo, respecto a la falta de motivación de resoluciones judiciales, pues señor presidente, pido a este ilustre tribunal que se declare infundada en ese extremo y en las demás que se declare improcedente, toda vez que la medida coercitiva pues es una medida provisional más no definitiva, ante el cual pues puede hacer uso de todos sus recursos impugnatorios o medios de defensa que la ley expresamente establece. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 28, expediente 3477-2012, proceso de amparo, seguido por Gregorio Chang Barrera contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado José Víctor Hugo Polo Guevara, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 34. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señores magistrados, en relación a la causa 3477-2012, seguida por el señor Gregorio Chang Barrera, tenemos que lo que persigue el demandante es el otorgamiento de pensión de jubilación minera. Al respecto, debemos precisar que en sede administrativa, mediante resolución administrativa 43547 del año 2005, se calificó la solicitud de pensión del demandante, denegándose la misma al no acreditar el requisito de 20 años de aportes exigido por la norma aplicable. Ahora bien, en el presente proceso judicial, a efectos de acreditar el cumplimiento de este requisito, el demandante ha adjuntado 2 certificados de trabajo y 2 liquidaciones de beneficios sociales. En autos, conforme está acreditado, existen pericias grafotécnicas de la Oficina de Grafotecnia de la Policía Nacional del Perú que determinan que tanto los certificados de trabajo como las liquidaciones de beneficios sociales no provienen del puño gráfico del titular, del supuesto gerente general que expide los mismos. En tal sentido, en virtud del precedente de observancia obligatoria 4762-2007 y en virtud del artículo 200 del Código Procesal Civil, al no haberse acreditado fehacientemente la vulneración de algún derecho, ni al haber acreditado el demandante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma aplicable, solicitamos se confirme la sentencia venida en grado que declara infundada la demanda. En relación a la causa 3491-2012, acción de amparo, seguida por el señor Laurence Urbano León, tenemos que lo que persigue el demandante es la restitución de la pensión de jubilación que le fue otorgada por resolución administrativa 53589 del año 2006. Si bien es cierto que en el año 2006 se le otorgó pensión de jubilación al demandante, en virtud del artículo 32 de la Ley 2744, la ONP inició un proceso de fiscalización posterior a través del sistema de muestreo a efectos de verificar la autenticidad de la documentación presentada por los demandantes. Es así que en el caso concreto de este actor tenemos que los informes de verificación que acreditan y que reconocen los supuestos años de aportes acreditados por el demandante fueron expedidos por 2 funcionarios producto de la comisión de un delito penal. Está debidamente probado en el expediente administrativo que estos funcionarios verificadores de la ONP, señores Víctor Collantes y Mirko Vázquez,
han sido sentenciados por el segundo juzgado de investigación preparatoria de Huaura por los delitos de asociación ilícita para delinquir y estafa. Es así que en virtud del artículo 10 de la Ley 27444, que establece que son vicios de nulidad del acto administrativo los expedidos a consecuencia de la comisión de una infracción penal, es que la ONP, basándose en el artículo 202 de la Ley 27444, mediante resolución administrativa 5562-2008, debidamente fundamentada y que ha sido debidamente notificada al demandante, declara la nulidad de este acto administrativo y ordena se vuelva a calificar la solicitud de pensión de jubilación del demandante a efectos de que pueda acreditar los supuestos años de aportes rendidos al Sistema Nacional de Pensiones. Por lo expuesto, y no habiéndose acreditado la vulneración de un derecho constitucional, solicitamos se sirva a confirmar la sentencia venida en grado que declara improcedente la demanda. Vistas las causas, al voto. Causa número 35. Expediente 3494-2012, proceso de amparo, seguido por Carmen Iris Muchaypiña de Pisconte contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado William Alfredo Gómez Gálvez. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de este Supremo Tribunal. Señores miembros de este colegiado, muy buenos días. Viene en grado de apelación con la expresión de agravios que corresponde, referente al expediente que ha hecho mención la señorita relatora con respecto a la petición de Carmen Muchaypiña de Pisconte sobre el otorgamiento de pensión. Para ello se interpuso un proceso de amparo peticionando pues la inaplicación de la resolución 68-556-2007 de la ONP. Sucintamente voy a hacer un resumen del proceso. La demandante solicita administrativamente su pensión de jubilación anticipada al haber aportado 25 años al sistema de pensiones. La ONP, mediante la resolución en mención, le deniega tal petición. Ante ello, se ve precisada a interponer un proceso de amparo pidiendo la inaplicabilidad de la citada resolución 68-556-2007 por cuanto la ONP había omitido en reconocer los años de aportación que ella había demostrado en el proceso administrativo. Al absorber la demanda, la ONP invoca que, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional 4762-2007, en la cual se fijan los parámetros para efectos de que el juez pueda otorgar un plazo de 15 días para acopiar material probatorio y expedir una resolución debidamente motivada y compulsando las pruebas de ambas partes. Esa es una proposición de la parte demandada. Sin embargo, cuando se expide la sentencia de primera instancia, el juez de la causa cita argumentos que solamente aparecen en el expediente administrativo, como por decir que el certificado de trabajo estaba refrendado por un sucesor de la patronal y el segundo certificado de trabajo no era legible la firma. Pero lo grave y que genera que este proceso llegue a este Supremo Tribunal es de que en sede judicial, tanto en primera como en segunda instancia, no se ha aplicado, no se ha tenido en cuenta esta sentencia vinculante 4762 y que he escuchado en anteriores informes que ha sido invocada por otros colegas en casos similares. ¿Qué sucede? Que el juez, ante una incertidumbre, si se puede decir, tiene la obligación, tiene el deber, ¿no?, que ya le ha otorgado este Supremo Tribunal
de dar un plazo excepcional para que pueda acopiar material probatorio. Lejos de hacer uso de esas facultades, ha procedido el Poder Judicial en primera instancia emitir una sentencia sin acopiar el material probatorio y luego en segunda instancia ante la apelación confirmar la sentencia. Pero el Poder Judicial señala y dice que la accionante no ha demostrado los 25 años de aportación y por lo tanto no le corresponde. Es así que en su sentencia de primera instancia y sentencia de vista, en el considerando quinto, en el punto E, nos grafica un cuadro de los años de aportación y es de advertirse que en el segundo y tercer renglón hay una equivocación en la sumatoria de años. Establecen como tiempo de aportación 23 años y 10 meses, cuando de la sumatoria, haciendo la corrección debidamente, se está estableciendo 25 años, un mes. Es decir, ha cumplido con ese requisito fundamental de haber aportado 25 años. Sin embargo, este error fue advertido por la recurrente al momento de interponer el recurso de apelación ante la sala civil correspondiente. La sala civil recoge los fundamentos de primera instancia y incurre también en el mismo error, que no está acreditado los 25 años, sino solamente 23 años, 10 meses. Es decir, judicialmente le reconocen indirectamente ese derecho a presidir, pero como no ha cumplido los 25 años, no puede reclamar. Esta sentencia llega a este Supremo Tribunal con la finalidad de que en salvaguarda de los derechos constitucionales, de la seguridad social, de pensión que tiene todo trabajador que ha prestado una determinada cantidad de tiempo al servicio, ya sea del Estado o de algún ente privado, es menester que, rectificando y revocando los fallos jurisdiccionales emitidos por el Poder Judicial, este Supremo Tribunal pues proceda a declarar fundada la demanda, ¿no?, por los fundamentos expuestos. Y es más, señor presidente de este tribunal, ya al respecto, esta Suprema Sala ha opinado de igual modo en la sentencia número 2879-2009, proceso de amparo, en la cual pues le enmienda la plana al Poder Judicial y ordena declarar fundada la demanda del proceso de amparo y que la ONP emita una nueva resolución en el proceso seguido por Marina Clementina Ormeño Cruz. ¿Y quién es esta señora? Esta señora también es compañera de trabajo de la recurrente. O sea, ya este Supremo Tribunal ha llegado acá a sus manos expedientes administrativos en casos similares. Y finalmente, la misma Sala Civil de Ica, en dos procesos similares, sobre excompañeras también de la recurrente, y que han sido juntados en su oportunidad acá a este Supremo Tribunal, ha confirmado sentencias de primera instancia por la cual pues ordena que la ONP otorgue pensión de jubilación a las señoras María Isabel Quijaiti Echegaray y Clementina Fajardo Tipiana. Ambas, las tres mencionadas, pertenecen a la misma patronal. Es decir, señor, existe jurisprudencia en ese tribunal y jurisprudencia en la Sala Civil, por lo tanto, pues, nuestra parte no comparte el criterio adoptado por esta misma sala, en la cual, pues, sin un fundamento valedero, creo que, llevada por la rapidez de la expedición de la sentencia, ha obviado la merituación y de todos los medios probatorios abundantes, así como las sentencias emitidas por este tribunal que tienen carácter de vinculante. Por eso, señor, finalmente solicito que la venida en grado sea pues revocada y sea declarada fundada en todos sus extremos. Vista la causa, al voto.
Causa número 36, expediente 3498-2012, proceso de amparo, seguido por Eduardo Javier Ortega Farro, contra el juez del primer juzgado civil de Huaral de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Luis Alberto Caruamaca Vargas. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente y miembros de este digno tribunal, con su venia, en materia de recurso de agravio constitucional, la sentencia de vista expedida por la Sala Civil de Huaura, que confirma la resolución de primera instancia que declaró improcedente la demanda de acción de amparo iniciada por nuestra parte. Quiero resaltar que es materia del recurso de nuestra pretensión constitucional que se deje sin efecto la resolución 41 que se dictó en el expediente 85-2009 que se estuvo tramitando en el primer juzgado civil de Huaura, debido a que se ha dictado de manera irregular y contraviniendo nuestro derecho a un debido proceso. En específico, la resolución 41 ordena el remate del inmueble de propiedad de mi patrocinado sin tener el juez demandado que sobre dicho inmueble existía una medida cautelar de no innovar, haciendo caso omiso a los alcances, naturaleza y características de dicha medida cautelar. El juez ordenó el remate del inmueble, sin tener en cuenta que antes de emitirse la resolución 41, nuestra parte, en forma reiterada y sostenida, había estado solicitando que se practique una valorización del inmueble, debido a que el peritaje que obraba en autos era desfasada, debido a que se había realizado hace 5 años. Entonces, eso generó que el inmueble de mi patrocinado sea rematado a un precio irrisorio, cuando de acuerdo al valor actual supera los $80,000. En ese sentido, señor presidente y miembro de este digno tribunal, se acredita pues la vulneración de nuestro derecho a un debido proceso al haberse emitido una resolución de manera irregular, ¿no? Por estas consideraciones, solicito, señor presidente, se sirva a revocar la sentencia de vista y se declare fundada en todos los extremos acción de amparo. Vista la causa, al voto. Causa número 37, expediente 3503-2012, proceso de amparo, seguido por Jonathan Josué Taipe Obregón, contra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural Agrorural. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Alex William Herrera Delgado. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias. Gracias. Señor presidente, señores jueces constitucionales del Tribunal Constitucional, he venido a hacer el uso de la palabra por el demandante Jonathan José Taipe Obregón. Este es un asunto laboral. Pronamach, en materia laboral, tiene trabajadores que están sujetos al régimen privado. Pronamach tiene una oficina legal y para efectos de realizar sus actividades descentralizadas en el interior del país, necesitaba contratar un asistente legal. Por esas inquietantes cosas que tiene el Estado, en vez de contratar un asistente que por su naturaleza es una persona con conocimientos de derecho y por la labor que va a desempeñar va a estar subordinado a un abogado, contrata a mi patrocinado, que es un estudiante de derecho y que va a estar subordinado a un abogado, mediante un contrato de locación de servicios. En fin, esto sucede el 5 de marzo del 2008. Posteriormente, también por esas cosas que no se entienden en el Estado, se regulariza de alguna manera esta situación y se le contrata mediante un contrato a plazo fijo, un contrato de trabajo sujeto a la 728, rebajándole un poco la remuneración, pero ya regularizando de alguna manera
la naturaleza de sus funciones. Con posterioridad, el 1 de marzo del 2010 se le deja de contratar a plazo fijo y a partir de ahí comienza a desarrollar sus labores sin un contrato escrito. Ojo, en materia laboral el contrato es un contrato realidad, no requiere ser escrito. Por lo tanto, vemos que desde el comienzo de su relación laboral hasta el 2 de noviembre de 2010, en que es despedido sin causa, mi patrocinado ha venido desarrollando las mismas labores, es decir, las de un asistente legal. Señores, en primera instancia se le ha dado la razón a mi patrocinado, estableciéndose que en efecto ha probado la existencia de un vínculo laboral. Sin embargo, en primera instancia se le ha ordenado su reposición bajándole la remuneración. Es un error que hemos apelado oportunamente, pero que en este momento no es trascendente, por lo que voy a explicar. En segunda instancia, la sala mixta, haciendo una omisión inaudita, sin precedentes, ha establecido una suerte de principio de primacía de los documentos. ¿Por qué? Porque durante toda la relación que ha tenido mi patrocinado ha habido subordinación, hay pruebas de que ha trabajado siempre en lo mismo, en la misma oficina, cumpliendo un horario. Se ha verificado por el Ministerio de Trabajo el día de su despido que todos los documentos apuntan a que ha habido una relación laboral. La sala ha establecido que como cuando fue contratado por un contrato de trabajo y luego dejó de tener ese contrato, no puede haber ninguna desnaturalización, ya que el trabajador no ha probado que sus labores hayan sido continuas. En otras palabras, la sala simplemente ha omitido su deber de revisar las pruebas, porque acá hay nada menos que una inspección de la autoridad de trabajo. Umberto Eco, el gran escritor italiano, narra dos pasajes muy interesantes en El nombre de la rosa. Están juzgando a unos monjes acusados de herejía y los condenan en un juicio sumarísimo a la hoguera y se están quemando. Y uno de los discípulos, un monje muy joven, le pregunta asustado al inquisidor y le dice: ¿qué pasa si estamos quemando inocentes? Y el inquisidor le dice: no te preocupes, ya Dios escogerá a los suyos, dice. En otro pasaje, otro monje le pregunta al maestro: maestro, ¿qué es lo que más os aterra de la pureza? Y el maestro le responde: la prisa. Consideramos que para analizar este caso tenemos que volver al origen, al inicio mismo de la relación. ¿Qué necesitaba Pronamach? Necesitaba un asistente de abogado. ¿Qué necesita actualmente en que mi patrocinado está todavía laborando con una medida cautelar? Un asistente legal. Un asistente legal no puede ser pues nunca contratado mediante una locación de servicios. Desde el origen mismo de su relación, y cosa que debieron hacer los vocales superior, debieron analizar que esto nunca podía estar sometido a otro tipo de contratos más que un contrato de trabajo. Señores, por lo expuesto, solicito que se declare fundado el amparo, se reponga formalmente a mi patrocinado con el sueldo que viene percibiendo actualmente. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 42. Expediente 3515-2012, proceso de amparo, seguido por Jaime Iván Maldonado Requena contra la Municipalidad Distrital de Comas. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Rogers Antonio Calderón. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias.
Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por el concesorio de uso de la palabra. Vengo en representación de Jaime Iván Maldonado Requena, quien es trabajador obrero de la Municipalidad de Comas, al haber sido vigilante de los cementerios municipales de diversos cementerios que tiene a su cargo la Municipalidad de Comas. Nosotros estamos interponiendo recurso de agravio constitucional contra la sentencia de segunda instancia que confirma la resolución que declara improcedente de la demanda. En sentencia declara improcedente la demanda de amparo, bajo los siguientes argumentos. En primer lugar, la Municipalidad de Comas no ha negado que mi patrocinado ha venido laborando desde septiembre del año 2004 como vigilante de cementerios municipales. La Municipalidad de Comas no ha podido negar, porque está acreditado en autos, que ha emitido diversos servicios de honorarios profesionales, que ha emitido recibos por servicios de honorarios profesionales, que estos acreditan su relación laboral con la Municipalidad de Comas. La Municipalidad de Comas no ha podido negar el hecho de que mi patrocinado ejercía labores de carácter permanente, sujeto a un contrato de trabajo. Él cumplía con un horario, cumplía con labores, emitía informes, emitía memorandos, tenía un uniforme de trabajo, tenía que cumplir con un horario. Todas estas son características de un contrato de trabajo. Todas estas son características de que él es un obrero de la Municipalidad de Comas. Estas son labores de carácter permanente. No pueden ser tomadas como labores de carácter eventual o simplemente como la Municipalidad de Comas lo ha dicho. No, es que solamente teníamos un contrato de locación de servicios y luego estaba bajo el régimen FUR, el formato único de requerimiento. Ahora bien, al respecto, quiero indicarles que la Ley de Contrataciones del Estado, permítame leer solamente el artículo pertinente, la Ley de Contrataciones aprobado por el Decreto Legislativo 1017, señala de forma expresa que no resulta de aplicación la contratación de trabajadores, empleados, servidores y funcionarios públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral de la actividad privada. Mi patrocinado, si es un obrero de las municipalidades, según la Ley Orgánica de Municipalidades, según el artículo 33, le corresponde ser contratado bajo el régimen de la actividad privada. Sin embargo, la sentencia contra la cual estamos recurriendo, la sentencia de segunda instancia, menciona que aquí lo que se ha producido es un vencimiento del contrato CAS. No es así. La Municipalidad de Comas ni siquiera al contestar la demanda menciona eso. La Municipalidad de Comas menciona que no tiene vínculo laboral porque solamente hacía un formato único de requerimiento. Y que, bueno pues, pero si no hay contrato CAS en el año 2009, 2010, 2011, ¿de qué vencimiento de contrato CAS estamos hablando? Me parece que la sentencia de segunda instancia ha errado clamorosamente en lo respecta a los fundamentos de la sentencia. Mi patrocinado ha venido laborando de manera interrumpida. Es cierto, primero como locación de servicios y luego mediante la modalidad FUR o formato único de requerimiento. Y le corresponde que se le reconozca su derecho a ser trabajador obrero sujeto al régimen de actividad privada. Otros compañeros suyos, que igualmente fueron despedidos el 15 de octubre del año 2011, el año pasado, sí han logrado ser repuestos mediante sentencias de Lima Norte, y todos ellos han logrado volver a su trabajo como vigilantes de cementerios. Sin embargo, mi patrocinado es el único de 14 trabajadores que no ha podido hacerlo. Pese a que se ha demostrado con los documentos, con los recibos, con los informes, con los memorandos, que sí le corresponde también ser repuesto en su actividad. Y que además es una persona que ha demostrado dependencia laboral. Es una persona que a sus años, lamentablemente, es difícil encontrar trabajo. Mi patrocinado a sus años
que ha dedicado gran cantidad de años de esfuerzos a la Municipalidad de Comas, le es difícil encontrar otros trabajos. ¿Por qué? Porque, pues, lamentablemente, él se había especializado en cuidar de que no roben las lápidas, en cuidar de que haya orden en los cementerios, de que no hayan Señor abogado, ¿cuántos años ha trabajado bajo esta modalidad? 7 años y 4 meses. Correcto. Está claro, señor abogado. Y por ello es que solicitamos, señor, que habiéndose demostrado la desnaturalización de su contrato, habiéndose demostrado que estamos frente a un despido incausado, debe ser revocada la sentencia de segunda instancia y debe inmediatamente declararse fundada la demanda de amparo que se ha propuesto. Vista la causa, al voto. Causa número 46, expediente 3525-2012, proceso de amparo. Gustavo Eusebio Medina Gironcini contra el director de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Ronald Olazábal Gutiérrez. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, que tengan a su cargo procesos de terrorismo y para el personal policial que trabajó en la unidad de detección de explosivos y la DIRCOTE. Por tal motivo, el patrocinado solicitó a la demandada el reconocimiento de estos beneficios, al igual que otros miembros de la policía que trabajaron junto con él. Sin embargo, la demandada expide la RD 5481 de fecha 23 de junio del 2010, donde reconoce el doble tiempo de servicio, más no el pago de la bonificación. Ante esto, nosotros hemos interpuesto la presente acción de amparo porque se ha vulnerado el derecho constitucional a la igualdad, dado que otros miembros que han trabajado junto con mi patrocinado han presentado la misma solicitud, han cumplido con los mismos requisitos y a ellos se les ha reconocido el doble tiempo de servicio y el pago de la bonificación. Sin embargo, en primera instancia se declara improcedente la demanda al indicar que esto es un tema administrativo. Asimismo, en la segunda instancia confirma la resolución del ACUO, indicando que acá lo que se está pidiendo es el reconocimiento de un derecho. Consideramos nosotros que hay una mala apreciación de la demanda y lo que se pide, en tanto nosotros recurrimos a la acción de amparo, no para pedir la tutelación en el reconocimiento de un derecho, sino para solicitar tutela a efectos que no se vulnere un derecho constitucional, cumpliendo con agotar la vía administrativa y demostrando que se ha vulnerado un derecho a la igualdad que consagra la Constitución, y para lo cual hemos invocado el expediente 3360-2004 de fecha 30 de noviembre del 2005, donde indica que respecto a la vulneración del derecho a la igualdad, esto trata de que se trate de manera diferenciada a una persona al resto de otras que tengan circunstancias análogas. Es decir, mi patrocinado es policía, trabajó en la unidad de detección de explosivos, y a los otros que trabajaron y cumplieron los mismos requisitos, sí le han dado el pago, pero a mi patrocinado no. Las causas han sido iguales, han sido análogas. Entonces hay una vulneración al derecho a la igualdad. Asimismo, hemos invocado la sentencia 1-2004 del 27 de septiembre del 2004 y la 606-2004 del 28 de septiembre del 2004, como la 1279 del 2002, donde indica en un pequeño párrafo que los órganos públicos no pueden aplicar una ley de manera distinta a personas que se encuentren en casos o situaciones similares. Por lo tanto, señor presidente, nosotros acudimos a esta acción de amparo para solicitar el cese de esta vulneración del derecho a la igualdad, y por eso se ha recurrido a la acción de amparo, no para pedir que se nos reconozca un derecho, porque ya se ha demostrado con los documentos que obran. Hay 14 resoluciones directorales de compañeros de mi patrocinado a donde se les ha otorgado el reconocimiento y el doble pago. Por tales causas solicitamos revoque la impugnada y admita trámite la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 53, expediente 3547-2012, proceso de amparo.
seguido por Artidoro Wilfredo Virgües Córdoba, contra los jueces de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Luciano Carlos Escatolón Benedetti. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Solicito se declare fundado mi recurso de agravio constitucional contra la resolución número 10, que es la sentencia de vista del 25 de mayo de 2012, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Huaraz, que confirma la resolución 01 del 25 de octubre de 2011. En mérito a los siguientes fundamentos que paso a exponer. Efectivamente, se inició un proceso de divorcio, se declaró fundado el divorcio, se confirmó en segunda instancia, aprobaron la sentencia, se declaró el divorcio y disuelto el vínculo matrimonial. Sin embargo, en mérito a estas dos sentencias, en forma muy especial, entre comillas, el bien mueble, ese bien común de la pareja, de los ex esposos, Herminia Camino y don Arturo Wilfredo Virgües Córdoba, resulta que ha sido inscrito en los registros públicos. Claro, dice a su tenor que al amparo del artículo 352 del Código Civil, que dice así: el cónyuge divorciado por su culpa perderá las gananciales que procedan de los bienes de otro. Sin embargo, en el inciso cuarto de la jurisprudencia es clara y dice que en los casos de divorcio por culpa de uno de ellos, este pierde las gananciales que procedan de los bienes del otro. Esto es, pierde la mitad de lo que cada uno tiene derecho de los frutos y productos de los bienes propios del otro, mas no se pierden las gananciales en general. Además, he acompañado a mi escrito de agravio otra jurisprudencia que ha sido publicada en El Peruano el 3 de mayo del año 98, que dice: habiendo fenecido el régimen de sociedades gananciales por virtud del divorcio, cualquiera de los excónyuges está legitimado para solicitar la liquidación patrimonial de las sociedades gananciales. Sin embargo, no ha habido ninguna liquidación de gananciales, no ha habido un inventario. Sin embargo, me llama la atención que se haya inscrito violando nuestra jurisprudencia y nuestras normas. En consecuencia, solicito, señor presidente, señores vocales, que se declare fundada mi expresión de agravio. Vista la causa al voto. Vamos a hacer un pequeño receso mientras esperamos al magistrado. Bien. Se reinicia la audiencia, señorita, de cuenta de la causa. Causa número 65. Expediente 3585-2012, proceso de amparo, seguido por Santiago Augusto Rizo Bendezú contra el Gobierno Regional del Callao. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Ángel Agustín Jorge Palomino. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. Mi presencia acá es para efectos de fundamentar nuestro agravio contra la resolución o el auto que declaró improcedente la demanda y que fue confirmada por la Sala Civil. La demanda incoada por mi patrocinado se refiere a la causal de despido fraudulento. Mi patrocinado fue despedido e invocamos esa causal de despido fraudulento a efecto de que se le restituya su derecho y sea repuesto en su puesto de trabajo. Tanto el juzgado de primera instancia y la Sala Civil
determinaron que la vía adecuada era la vía ordinaria, toda vez que estando el juez facultado para discernir si efectivamente existió despido fraudulento o no, era necesario actuación de pruebas. Nuestra parte considera que dichas resoluciones o dichas decisiones no se ajustan a derecho por lo siguiente. Inicialmente porque esta sala, este tribunal, en los expedientes 5185 del 2009 y 1177 del 2008, han dispuesto que es competente el juez constitucional cuando se invoque la causal de despido fraudulento y que será en sentencia que se discierna si existió o no dicha causal, y no liminarmente como ha ocurrido en autos. Esta determinación también se plasma en lo resuelto por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que en la casación 3034 del 2009 estableció que solamente puede restituirse a un trabajador bajo el régimen privado en su puesto de trabajo si es que su pretensión está sustentado en los supuestos establecidos en el Decreto Supremo 003/97-TR, que en el caso específico de autos no está consignado en dicha norma, dicho cuerpo de leyes referido al despido fraudulento. Por lo tanto, estimamos que sí es competente el juez constitucional para verificar esta causal. Respecto al fondo del asunto, señor presidente, y en nuestro recurso de agravio constitucional y por economía procesal hemos solicitado que se resuelva la cuestión de fondo, debemos determinar que sí existe el despido fraudulento por lo siguiente. Inicialmente, porque mi patrocinado ingresó a trabajar al gobierno regional del Callao al ganar un concurso público efectuado en julio del año 2007, en el que ganó el puesto de especialista en protocolo, razón por la cual suscribió el contrato temporal inicialmente el 25 de julio del 2007, después suscribió adendas, 3 adendas, para finalmente el 2009, mediante resolución ejecutiva regional, se le considere como trabajador permanente bajo el régimen privado. Todo ello transcurrió normalmente hasta que en agosto del 2008 la demandante le manda una carta invocándole la siguiente falta. Señaló que al momento de suscribir un contrato no cumplía los presupuestos establecidos en el MOF para el cargo de especialista en protocolo 1. Absolvimos los cargos, demostramos que sí cumplía ese requisito y sobre todo señalamos que se había vulnerado principios constitucionales que trataremos seguidamente, pero la demandada procedió a despedir señalando expresamente que no habíamos cumplido en acreditar la carga imputada o los cargos imputados. Nosotros estimamos que sí existe despido fraudulento por lo siguiente. Inicialmente, porque afecta el debido proceso en lo siguiente, señores. En la carta de imputación de cargos señala un contrato de trabajo. No especifica la fecha, no especifica a qué contrato se refiere, ni adjunta un contrato de trabajo donde uno pueda defenderse. Hemos referido que firmó un contrato y 3 adendas. Entonces, no teníamos dónde defendernos y no está motivada. Eso es la primera afectación. Después también afecta el principio de acto administrativo firme. Estimando que hubiera una irregularidad cuando mi patrocinado firmó el contrato, estamos hablando del año 2007, en julio, al momento de ser cesado, agosto del 2011, habían transcurrido 4 años y 2 meses. Si existiera esa situación, la demandante debió proceder conforme a la ley de procedimientos administrativos, que en el artículo 202 señala que de oficio o judicialmente podría declarar la nulidad. Pero habiendo vencido ese plazo, debió recurrir a la revocatoria, que no lo hizo, es decir, no siguió el procedimiento adecuado. Por lo tanto, es una vulneración al acto administrativo firme. Pero en el supuesto que hubiese existido la falta que dice la demandada, estaríamos frente a un delito de falsedad genérica al momento de suscribir el contrato no precisado. En tal caso, debió denunciar y después de la sentencia firme proceder al despido si fuera el caso, cosa que no consideramos. Por otro lado, respecto al cumplimiento del presupuesto que dicen se incumplió al momento de firmar el contrato, ¿y cuál era? La falta de experiencia de 3 años de especialista en protocolo. Evidentemente no hay título
especialice en protocolo a alguna persona. No obstante ello, nosotros al contestar la demanda presentamos el certificado de trabajo desde el año 2002, de octubre al diciembre del 2006, que el señor se había desempeñado en la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo y Gerencia de Servicios Sociales y Culturales de la Municipalidad del Callao. Por lo tanto, evidentemente cumplía con ese requisito de tener experiencia en actividades protocolares. 4 años y 2 meses. El tiempo se le ha agotado. Le agradeceré. Finalmente, señor presidente, quería decirles que mi patrocinado es un trabajador, es un profesional, y que en sus múltiples actividades incluso recibió al Premio Nobel de la Paz Ernesto Kahn el año 2008. Por lo tanto, solicitamos que declare fundada el agravio constitucional incoado y oportunamente declarar fundada la demanda. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 72, expediente 3598-2012, proceso de amparo, seguida por Clementina Fabiola Céspedes Torres y otros contra Molitalia S.A. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Jorge Sandino Otárola Sotomayor y por la parte demandada el abogado Rafael Edward Viera Arévalo. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, agradeciendo los minutos concedidos, hay que dejar en claro de inicio que viene en grado la presente causa, la cual nosotros consideramos que es sumamente clara. Sin embargo, con un criterio ciertamente sesgado, tanto el ACUO, el juez de primera instancia, como la sala, vienen declarando infundada la demanda. Venimos a presentar y venimos a denunciar un hecho que está completamente demostrado en autos, que es un despido fraudulento. ¿Por qué lo tipificamos de fraudulento, señor presidente, señores magistrados? No porque esta asesoría así lo ha querido conveniente, sino porque ya el expediente ha sido materia de revisión en el Tribunal Constitucional, toda vez de que el juzgado en un momento declaró improcedente la demanda de manera liminar. En consecuencia, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, decidió resolver de que el juzgado admita trámite la demanda y considere que nuestro reclamo, tipificado como un despido fraudulento, sea tramitado en la presente vía. En consecuencia, ya hemos dejado en claro que estamos frente a un despido fraudulento. ¿Por qué estamos denunciando un despido fraudulento? Porque se basa el despido de mis patrocinadas, porque son mujeres las 4 señoras. ¿Qué ocurre? Las 4 señoras con hechos completamente inexistentes, se les inicia un proceso de despido que no concluyó, que lo voy a demostrar poco más adelante, y que tampoco ha sido valorado tanto por el juzgado como por la sala. En esas consideraciones, ¿por qué nosotros consideramos que son hechos inexistentes? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió el 25 de marzo del año 2009? Hace más de 3 años atrás, dicho sea de paso. Ocurre que una manifestación en una de las instalaciones de la demandada. Perfecto, ocurrió ahí y se generó una constatación policial, que en la misma constatación policial, que es el único documento por el cual se basa tanto el juzgado como la sala civil, se basa en que los señores cometieron ciertos actos inadecuados, inapropiados, que vulneran la buena fe de en este caso del empleador. ¿Qué ocurre? En la misma constatación policial se menciona que se ve a más de 400 personas. Mi pregunta es, si existían más de 400 personas, ¿por qué se señaló en la constatación policial el nombre de los demandantes? ¿Verdad? ¿Cómo el efectivo policial sabía el nombre de los demandantes? Lógicamente porque la emplazada se los proporcionó. Ese es el único documento por el cual se basa la sentencia avenida en grado para declarar infundada la demanda. Mi pregunta también va por otro lado. Esta constatación policial es un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional que hace responsables de algunos hechos que se imputan a mis patrocinados. No. ¿Dónde queda la presunción de inocencia de mis patrocinados? No se puede alegremente, con una constatación policial, como repito, no estamos hablando de ni un atestado, no se inició un proceso penal, no estamos hablando de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, simplemente una constatación donde Dios sabe por qué se consignó el nombre de los señores, es utilizado por la emplazada para iniciarle un proceso de despido.
Señor presidente, señor magistrado, proceso de despido que se llevó y se realizó completamente de manera irregular. Estamos demostrando en autos, y el juzgado y tanto la sala en su sentencia no ha dicho nada respecto a que se les están vulnerándose flagrantemente el artículo 32 del decreto legislativo 728. ¿Qué ocurre en este caso, señor presidente, señores magistrados? ¿Cómo se inicia un proceso de despido? Carta de imputación de cargos, se les da 6 días para que realicen sus descargos. El plazo se venció el 3 de abril, los señores pretendieron ingresar a su centro de labores y existe una constatación policial donde no se les permitió el ingreso. Señores, no habían recibido carta de despido, las cartas recién les fueron notificadas con fecha 7 de abril. En consecuencia, el 3 de abril del año 2009 se apersonan, vencido los 6 días, el plazo de 6 días otorgado, y no se les permitió el ingreso. Existe una constatación policial donde se deja constancia de que no ingresaron los señores a su puesto de trabajo. En consecuencia, también estamos denunciando, y se ha demostrado y se ha resaltado eso en nuestro escrito de demanda, de que se está vulnerando claramente su derecho al debido proceso, su derecho a la defensa. Son en base a estas consideraciones, señor presidente, señor magistrado, que nosotros consideramos que las resoluciones, tanto del juzgado como la resolución de sala, deben de ser revocadas y declararse fundada la demanda y ordenarse la inmediata reincorporación de mis patrocinadas, dejando en claro que yo estoy trayendo la palabra y la representación solamente de 4 de las demandantes, toda vez que otros 2 ya se han desistido. ¿Y por qué se han desistido? Obviamente por el viacrucis que ha tomado y llevar el proceso, porque estamos hablando, como repito, de hechos ocurridos en el año 2009. Adicional, y para terminar, se denota claramente de que estamos ante una represalia del empleador contra la organización sindical, porque hay que resaltar que las señoras despedidas han sido miembros del sindicato, han sido despedidos con la única finalidad de amedrentar y de que este tipo de actividades no se realicen para con el empleador. Por esas consideraciones, señor presidente, solicitamos, y señores magistrados, que se revoque la avenida en grado y se declare fundada la demanda y se ordene la inmediata reincorporación de las cuatro señoras. Vamos a escuchar al abogado de la defensa del demandado. Señor magistrado, muy buenos días. Mi pedido es porque se confirme la sentencia que viene grado que declara infundada la demanda de amparo. Los argumentos son muy sencillos, como dijo el abogado, es bastante claro este caso. Cuando presenta la demanda de amparo, el juez primero declara improcedente in limine de la demanda, pero considera que eso se tiene que ver en la vía laboral, porque hay bastante controversia sobre si fueron o no fueron, etc. Esto llega al Tribunal Constitucional y ustedes lo que dicen es, un momento, están alegando hechos falsos, inexistentes, que nunca ocurrieron. En principio, esto calzaría en despido fraudulento. En consecuencia, que regrese a primera instancia, nula la improcedencia liminar y emita ese trámite la demanda para que lo conozca y recién de fondo se ve el asunto. O sea, el TC no ha adelantado opinión, y eso quiero dejar claro, sobre el tema el fondo de la controversia. Dijeron que evalúen los medios probatorios. Eso fue lo que hizo los juzgados correspondientes, el juzgado y la cuarta sala civil, lo que hizo fue evaluar los medios probatorios. Pero dicho sea de paso, lo que tiene que evaluar no son los medios probatorios, sino los hechos que se están sustentando como inexistentes, como falsos, como que nunca ocurrieron. Y sí ocurrieron todos los hechos. ¿Qué hechos fueron? El sindicato convocó una huelga, un día. La huelga debería ser pacífica, la huelga debería ser, respetado su derecho a libertad sindical, debería ser pacífica. Pero ¿qué pasó? Un pequeño grupito de 6 trabajadores empezaron a hacer actos de violencia, empezaron a agredir a los representantes, a los gerentes de Molitalia. No, quemaron llantas, también impidieron el paso de los demás trabajadores a la planta, impidieron que los camiones de Molitalia salgan a trabajar y a repartir los productos. Empezaron a hacer actos de disturbio, de violencia, de agresión, que claramente va contra el ordenamiento jurídico, no solo constitucional, sino también laboral. Ante ello, lo que pasó es que se les mandó las cartas de despido, se hizo el procedimiento legal correspondiente y se les despidió a las personas que habían sido identificadas. En el proceso se ha acreditado que no solo los hechos ocurridos, sino la identificación de las personas. ¿Cómo se acreditó y qué medios probatorios son los que evaluó la sala, y creo que están correctamente acreditados? Es, primero, cuando pasa un acto de disturbio, de agresión, de violencia, se tiene que llamar a la comisaría del sector. Y la comisaría del sector acude
hace la constatación policial y verifica efectivamente que hubieron todos los demandas que les estoy comentando a ustedes y los actos de violencia, pero unas agresiones graves, e identifica con la declaración de los mismos trabajadores, con la declaración de los inculpados, con la declaración de los administrativos, identifica a las personas que fueron en ese momento las que ocasionaron todo esto. Dicho sea de paso, los 6 demandados están en esta lista, que es una lista un poquito más amplia, pero un poco más, solo 6 demandantes fueron los que interpusieron la demanda. Pues bien, no solo la constatación policial, lo cual es bastante falso que diga que solo hubo una constatación policial. También hubo un informe del personal de seguridad, que es un órgano independiente de Molitalia, que es el jefe de seguridad manda un informe al gerente legal diciendo, se ha identificado con los photochecks de las personas, con la foto, porque son trabajadores, las personas lo conocían claramente, por más que ellos no hayan querido declarar y asumir su culpa, los demás trabajadores los conocían. Los dirigentes sindicales fueron los que dieron además los nombres, porque dijeron, un momento, nosotros no quisimos hacer eso, por si acaso, porque obviamente la gerencia con el sindicato están en buenas relaciones en Molitalia. Son personas que, aprovechándose de la huelga, hicieron todos estos disturbios. Hay un informe en el cual la misma personal de seguridad de la empresa contratada le emite al gerente legal diciéndole quiénes fueron las personas. Hay una constatación policial, pero no solo eso, acude también el Ministerio de Trabajo, en las actas de inspección, acude para ver efectivamente estos hechos, porque las personas obviamente en ese momento se también llevó al Ministerio de Trabajo, y el inspector de trabajo también empezó a agarrar declaraciones para ver si en verdad había actos de violencia. Y el inspector de trabajo dice textualmente de que hubieron actos de violencia y que las personas habían sido identificadas. Los mismos trabajadores que estaban laborando identificaron quiénes fueron las personas que cometieron los actos de violencia. Hay un sinnúmero de medios probatorios que acreditan que son las personas las que habían cometido. Dicho sea de paso, doctores, fueron 6 los demandantes. Cuando sale la sentencia en contra de ellos, ya viendo el tema de fondo, y además cuando el órgano jurisdiccional terminó, y no solo eso, la historia que ha contado la demanda no ha sido acreditada, no han presentado un medio probatorio que deje sin efecto la constatación policial, la constatación del Ministerio Público, del Ministerio de Trabajo. Tampoco se presentó ningún medio probatorio que deje sin efecto el informe del personal de seguridad a la gerencia de Molitalia. Las declaraciones emitidas, no se dejó sin efecto nada, no hay un medio probatorio en la demanda. Entonces, cuando sale esta sentencia en contra, 2 de los 6 demandantes se desisten de recurso de apelación, y lo que dicen textualmente es: yo he evaluado la demanda, he evaluado el caso y he determinado que realmente no tenía responsabilidad. En consecuencia, me desisto y reconozco de que el despido que me propiciaron fue correcto, porque estuve ahí igual que los demás compañeros. Eso lo pone textualmente en un escrito presentado en el juzgado al momento de desistirse del recurso. O sea, primero eran 6, eran muchos se supone, pero eran 6, que de la cual solo quedan hoy 4 en principio. Sale la sentencia. En segundo grado, ¿qué fue lo que pasa? Como ve que esta argumentación era completamente débil, se le ocurre ahora en segunda instancia recién, cuestionar el procedimiento de inspección, el procedimiento de despido. No está en la demanda, no está en la primera sentencia. En segundo grado, al abogado se le ha ocurrido ahora atacar de que la carta no fue recibida, que no lo dejaron entrar, sin documentación, sin medio probatorio, sin nada. Se le ocurrió recién en segunda instancia, lo cual inclusive la sala también lo recogió en su debido momento. Pero no solo eso, el recurso de agravio constitucional que está ante ustedes, lo presentó una sola persona, el abogado a favor de Clementina Céspedes, no a favor de los otros 3. Acá estamos discutiendo finalmente el caso de una sola persona, si tiene que regresar o no. Doctor, hay suficiente documentación para acreditar de que se cometieron los actos. El despido fue correcto. Acá no hay ningún problema con los derechos ni del trabajo, ni libertad sindical, ni nada de ello. Se tiene que sancionar a las personas cuando generan actos de agresión contra los empleados, porque hay norma expresa en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el artículo 25, incisos A y F. En consecuencia, esta demanda debe ser confirmada. Señor, brevemente para que pueda usted hacer uso de su derecho. Sí, brevemente para aclarar unos puntos. Efectivamente, la sentencia venida en grado, como repetía, se basa en la constatación policial, se basa en un informe de seguridad de una empresa que en realidad no podría darle certeza toda vez que tiene vínculo con la representada, y se basa en la manifestación de los representantes de la empresa. En consecuencia, no hay un medio probatorio que demuestre realmente si existieron o no los hechos por parte de mis patrocinadas. Eso es uno. 2, se ha dejado en claro por parte de mi colega que estaban ejerciendo su derecho a la huelga convocada por la organización sindical. Eso queda
Claro, entonces derecho a huelga que no se puede limitar, ¿verdad? 3. No se puede tapar con un dedo el error cometido en el proceso de despido, donde se deja en claro de que las cartas de despido llegaron a posteriori y vencido el plazo que se le otorgó a mis patrocinados. Es decir, el 7 de abril le llegaban las cartas notariales y el 3 de abril no se les permitió el ingreso a mis patrocinados. 4. Mi pregunta es, hubieron actos de vandalismo supuestamente. No se le permitió la salida de los camiones. 3 damas, mi pregunta es, ¿van a impedir o van a agredir a un gerente general que venía con su automóvil, como se menciona en autos? ¿No van a permitir la salida de camiones? 3 damas o 6 damas, eso pues realmente suena cuestionable, ¿verdad? Un punto adicional que quiero mencionar es de que en el caso de las personas que se han desistido, estamos hablando de desistimientos del año 2011. 2 años después, imagínense, el proceso ha tenido que venir primero al Tribunal Constitucional para que admitan la demanda, como repito, después del viacrucis y la situación económica, porque hay que dejar en claro que no son directivos ni administrativos de la representada, la señora, simplemente son trabajadores y obreras. Obviamente, ¿qué persona va a soportar más de 2 años con una situación económica de esa naturaleza? No le ha quedado otra de que asumir y recibir los cobros de tanto su liquidación como su indemnización para proceder con un despido. Y qué curioso, las 2 cartas de desistimiento presentadas por las 2 personas tienen la misma redacción. Es cuestionable en realidad y creo que es un punto a resaltar y que probablemente lo vamos a presentar por escrito en los actuados. Por esa consideración y denotándose claramente de que se ha vulnerado los derechos constitucionales de mis patrocinados, nosotros consideramos que se debe revocar la venida en grado y se debe declarar fundada la demanda ordenando la reincorporación del... Brevemente, se cuestiona de que hay medios probatorios que a su parecer son ligeros de alguna manera. Bueno, Militares tiene derecho al debido proceso, que es derecho a la prueba. Puede presentar medios probatorios y si la otra parte, que también tiene derecho a la prueba, puede contradecirlos. Podría alegar la falsedad, puede alegar la nulidad, tachas, oposiciones. Eso se llama debido proceso. Puede cuestionar los medios probatorios, pero no los ha cuestionado porque sabe que son válidos. O sea, lo que le parezca al abogado sobre los medios probatorios es irrelevante para el derecho. Entonces es completamente absurdo que en este momento quiera cuestionar la idoneidad de estos medios probatorios. Lo más grave aún es que hay medios probatorios que los indican a las personas como que fueron los responsables, pero no hay ni un solo medio probatorio que digan que no fueron. Eso es lo más grave. O sea, si ellos hubieran querido aprovechar con una declaración de descargos o algún medio probatorio que digan que no fueron, que en ese momento no se encontraban ahí, que estaban enfermos en una clínica, que estaban de viaje, lo que sea, acreditar algo que no estaban presentes, pues eso se pudo haber evaluado capaz que en el proceso de amparo una vía laboral, no lo sabemos, pero no se ha presentado, con lo cual esa discusión es completamente lírica. Por último, doctores, me dicen que no se puede limitar el derecho a la huelga. Ustedes mismos han dicho que tienen límites el derecho a la huelga, pues son derechos constitucionales, con lo cual se termina cuando se afecta el derecho constitucional de la otra parte, es un tema de ponderación de derechos. En un derecho a la huelga no está permitido todo, no está permitido agredir, no está permitido quemar llantas, no está permitido evitar que camiones salgan a despachar o que trabajadores no ingresen. ¿Y cómo se hace eso? Se para a una persona, sea hombre o mujer, frente al camión y el camión no lo va a atropellar, simplemente se para al frente y listo, y impidió que salgan. A lo que voy, ¿se puede hacer una limitación al derecho a la huelga? Claro que sí, se tiene que limitar el derecho a la huelga, no puede ser abstracta y irracional, se tiene que generar con los valores constitucionales que ustedes tutelan. Finalmente, sí, se presentó los desistimientos, si la relación es parecida o no parecida, si utilizaron un abogado o no, eso es completamente irrelevante también para el proceso. Reconocieron que no tienen la razón y reconocieron que todos los demás no tienen la razón. ¿Qué se puede hacer contra ello? Tampoco se ha impugnado ese acto procesal. En consecuencia, doctores, deberían de confirmar y dar un ejemplo de que en derecho de huelga no se puede agredir a las personas, hacer actos de violencia y delimitar los límites constitucionales del derecho a la huelga. Muchísimas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 77, expediente 3610-2012, proceso de amparo, seguido por María José Olivera Espejo contra el Congreso de la República. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Saúl Nicolás Olivera Matos.
Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos magistrados, señorita relatora, colegas, público en general, es un alto honor para mí informar ante esta digna sala en la causa seguida, señores magistrados, por Alejandro Olivera Espejo, en su condición de tutor dativo de la menor María José Olivera Espejo. Resulta, señores magistrados, que el padre adoptivo de la menor Alejandro Olivera, de la menor María José Alejandro Olivera Vila Espejo, fue constituyente el año 1979 y congresista de la República del periodo 1980 a 1990. Quien adquiere su pensión de cesante el 27 de julio de 1990 y adopta a la menor el 26 de enero del año 2001. Lamentablemente para esta menor fallece su madre el año 2008, la esposa del señor Alejandro Olivera Vila, y un año más tarde él fallece un 13 de marzo del 2009. Es en esos precisos momentos que el tutor dativo inicia esta lucha para poder conseguir la pensión de orfandad de la menor, la pensión de sobrevivencia. Lamentablemente, el Congreso le deniega dicha pensión, motivo por el cual, señores magistrados, se recurre a la presente acción de amparo. En primera instancia, el señor juez del 10º Juzgado Constitucional de Lima, en una sentencia impecable y de acuerdo a ley, declara fundada la demanda, la misma que es apelada por el Congreso de la República. En segunda instancia, la 7ª Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número 8, de fecha 24 de abril del 2012, revoca la sentencia y reformándola, declara infundada la demanda, motivo por el cual nos vimos precisados en presentar el recurso de agravio constitucional. Señores magistrados, la sentencia emitida por la Sala señala que la menor no tiene derecho a la pensión de orfandad porque está aplicando la norma modificada. Ellos aplican el artículo 34 de la ley 2530. Dicha norma, señores magistrados, textualmente señala de que para realizar la adopción, el adoptante debería tener 65 años de edad, y en este caso el señor Alejandro Olivera Vila tenía más de 65 años, motivo por el cual le deniegan dicha pensión. Pero el señor juez de primera instancia, la cual nosotros sostenemos y sustentamos, señala que es de aplicación el inciso A del artículo 34 de la ley 25530, del decreto de ley 25530, que señala que el causante, tratándose de hijos adoptivos, el derecho se genera si la adopción ha tenido lugar antes que el adoptado cumpla 12 años de edad y el fallecimiento del causante ocurre después de 36 meses de efectuada la adopción. En el presente caso, señores magistrados, el adoptado tenía la fecha de su adopción 3 años y 6 meses y el fallecimiento del excongresista Alejandro Olivera Vila ocurre 8 años después de realizada la adopción, cumpliendo de esta manera con los requisitos para que se otorgue la pensión de sobrevivientes, orfandad de la menor del excongresista y el derecho de percibir pensión de orfandad dentro del régimen previsional del decreto ley número 25530. Existe jurisprudencia y resoluciones emitidas por este tribunal en el sentido de que se debe aplicar el decreto ley 25530 antes de su modificatoria, señores magistrados. Y eso es lo que solicita la defensa, en un acto de justicia. Tenemos resoluciones emitidas por el tribunal, entre ellas el expediente 03386-2008,
donde señala que las prestaciones de sobrevivientes modificadas solo pueden ser aplicables a futuro. Y en ese caso ha resuelto declarar fundada la demanda. También tenemos el expediente 01182 del 2007, donde también con los mismos argumentos este honorable tribunal ha resuelto declarar fundada la demanda. Y en el último caso, señores magistrados, en el expediente 0303-2007, también concluyen de que el régimen previsional del Estado, regulado por el Decreto Ley 2530, el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes, cualquiera que sea su modalidad, se sustenta en la normativa vigente, al momento en que se otorga la pensión de cesantía. En este caso, el 27 de julio de 1990. Señor abogado, el magistrado Fernando Calle le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Abogado, dígame, ¿hay algunos otros beneficiarios? O sea, señora, otros hermanos, otros... No, señor magistrado. ¿No tuvo hijos? Como señalé anteriormente, ¿Olivera Vila? el excongresista Alejandro Olivera Vila tiene 4 hijos. Tiene 4 hijos. Y adoptó a su nieta, la menor es su nieta, la adoptó, señor magistrado, precisamente para darle el cuidado necesario, educarla. Porque la mamá de la niña tiene otro compromiso y tiene otros 2 hijos, motivo por el cual él decide adoptarla. Y no se puede aplicar la ley retroactivamente, señores magistrados, y eso es lo que ha pretendido hacer o lo que ha hecho la sala. ¿Los otros hijos, hay materia de pensión ahí, la esposa, otros hijos, la viuda? No hay ninguna materia de pensión, señor magistrado, porque la esposa del congresista fallece antes que él. Por lo tanto, no existe ninguna pensión para nadie. Y estamos solicitando este honorable... ¿Y la nieta es huérfana de padre? La nieta es huérfana de padre y de madre. De padre y madre. Claro, han fallecido ambos. ¿Los dos? Sí, señor magistrado. Hijo de Alejandro Olivera Vila. Así es, sí, señor magistrado. Ya, gracias. Antes de, si me permite, por favor, señores magistrados. Brevemente, por favor. Sí, gracias. brevemente. Estamos hablando, señores magistrados, de una niña brillante que merece este derecho que le asiste. Es la primera alumna en el colegio. Obtiene el primer puesto en aprovechamiento académico al término del año 2010 cuando cursa el 2º año de secundaria. Obtiene el primer puesto en aprovechamiento académico al término del 2011 cuando cursa el 3er año de secundaria, señor magistrado. Abogado, dígame, por favor, ¿y qué edad tiene ahora la menor? Actualmente ya tiene 14 años, señor magistrado. 14 años. Y no estando el abuelo ni la abuela, ¿quién cría a esta menor? El tutor dativo. El tutor dativo que está aquí presente, señor magistrado. Ya. Que es hermano de la menor. La pensión pasaría... 25-30 tenía... La 25-30, señor magistrado. Ok, ya, gracias. Muchísimas gracias, que tenga un lindo día. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 79, expediente 3624-2012, proceso de amparo, seguido por Angelita Geni Torres Novoa y otros, contra Telefónica S.A. y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Carlos Glave Mavila. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Soy Carlos Glave, abogado de Telefónica Móviles en este proceso de amparo. ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido en este proceso de amparo? Se ha interpuesto un recurso de agravio contra una sentencia que ha declarado improcedente la demanda. El hecho relevante ocurrió el 1 de agosto del 2011, cuando Telefónica del Perú y Telefónica Móviles celebraron una reorganización simple, a través de la cual Telefónica del Perú transfirió un bloque patrimonial y en general, en aplicación de la Ley General de Sociedades, transfirió actividades económicas a Telefónica Móviles. Por esto hoy en día todos los servicios que se brinda se denominan Movistar y Telefónica Móviles no solamente brinda servicios de telefonía móvil, sino también telefonía fija y televisión por cable. Es en este marco en el que se transfieren actividades económicas y por esto los trabajadores que realizaban esas actividades económicas pasan a ser hoy día trabajadores de Telefónica Móviles. Esto se hace en ejercicio del derecho a la libertad de empresa. Sin embargo, la parte demandante sostiene que se ha vulnerado su derecho al trabajo y que han sido despedidos
y por eso solicitan que vuelvan a ser trabajadores de Telefónica del Perú. Esto es falso, no han sido despedidos. En la reorganización simple, en la escritura pública que obra en autos, Telefónica Móviles reconoce expresamente su obligación de respetar la continuidad en el vínculo laboral de los trabajadores involucrados en la reorganización simple. Mantienen exactamente sus mismos derechos, mantienen el mismo tiempo de servicios. Esto además está demostrado en autos con las boletas de los mismos trabajadores demandantes, en donde en la boleta, a partir de agosto del 2011 emitida por Telefónica Móviles, es una boleta exactamente igual a la anterior y en donde figura el inicio de sus labores, que en cada caso vienen del año 80, del año 90, incluso de los años 70. Además, también obra en autos una actuación inspectiva del Ministerio del Trabajo, en donde el Ministerio del Trabajo reconoce que por estos hechos no hay una desnaturalización de la relación laboral y además reconoce, también señala que ninguna norma obliga a que se consulte a los trabajadores. Finalmente, señores magistrados, estamos en un conflicto constitucional en donde hay que ponderar derechos. Efectivamente, existe el derecho al trabajo por un lado y existe el derecho a la libertad de empresa, en virtud del cual se ha realizado esta reorganización simple. Lo clave es que al ponderar estos derechos, porque no hay derechos absolutos, se ha ejercido el derecho a la libertad de empresa y se ha ejercido correctamente porque se está respetando los derechos laborales, mantienen el mismo vínculo laboral, cumplen las mismas funciones, se le respeta el tiempo de servicios y además, algo que también es importante, hoy día Telefónica Móviles es una empresa mucho más solvente que Telefónica del Perú, precisamente porque es la empresa que brinda todos los servicios. Por eso incluso, siendo trabajadores de Telefónica Móviles, los trabajadores reciben mayor utilidad, por ejemplo. Por esto es que solicitamos que la demanda sea declarada improcedente y que se confirme la sentencia de la sala. Gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlos solicitado conforme al reglamento o porque las partes no se han apersonado para realizarlo. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.